El día de hoy tenemos una entrevista bien importante, además de una eminencia médica, una gran amiga de este programa durante muchísimos años, desde la radio, de los programas que estuvimos en radio. Ella ha sido parte de los médicos especialistas en este programa. Y estoy hablando de una entrevista muy importante que quiero mucho, además, a la doctora Gabriela Bastarrachea Sosa, la doctora Gaby, mejor conocida como en toda la República Mexicana, la doctora Gaby Bastarrachea. Ella es especialista en pediatría y especialista en medicina de adolescentes. Doctora Gaby, qué gusto tenerla ahora en esta faceta. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, pues encantada de estar nuevamente contigo aquí y con tu auditorio Ya online. estamos online. Entonces, pues estamos ya en una nueva era y me da muchísimo gusto que abramos un espacio para conversar. Así es, doctora. Y más allá de conversar de algún tema en específico, que los adolescentes, sin lugar a dudas, es un tema muy importante, vamos a analizar un poco de cómo ha cambiado esta etapa de los adolescentes, cómo usted lo ha notado, pero vamos a hablar de un premio que usted recibió de gran importancia a nivel nacional y a nivel internacional también. Estamos hablando del premio Federico Gómez de Provincia 2020. ¿Cómo se siente, doctora, de haber recibido este premio y qué significa para usted? Bueno, pues realmente fue algo eh, muy emocionante, muy emotivo, porque estás hablando de la distinción más preciada que un pediatra mexicano Podría recibir. puede tener, ¿verdad? Poder recibir. Estamos hablando de el Federico Gómez, que fue el que fundó el Hospital Infantil de México, el Hospital Infantil del Centro Médico Nacional, y también fue la cuna de la pediatría, ¿no? Entonces, que el grupo del Hospital Infantil, la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, pues haya valorado mi trabajo y me haya hecho merecedora de eso, pues me llena muchísimo de orgullo. Uno no trabaja para los premios, trabaja con pasión, ¿no? Y quizás eso pues se fue reflejando porque pues eso es lo que yo he hecho. Yo humildemente, la verdad, lo recibo, pero pues con muchísimo honor. Es un gran honor por esta presea. La mayoría de los médicos dedican su vida a la medicina, a sus pacientes, pero usted lo ha hecho de una manera muy peculiar, doctora, y ha sido con un cariño y un interés sincero hacia los adolescentes, hacia los niños, hacia los padres, y eso lo valoramos y lo agradecemos muchísimo, doctora Gaby. Por eso usted recibe este premio tan importante. Así es que muchas felicidades, doctora. Enhorabuena por más premios. Pero antes me gustaría platicar un poquito de usted. ¿En qué momento entra a la mente de la doctora Gaby estudiar pediatría, especializarse en adolescentes? ¿De dónde surge este interés o este Bueno, amor? bueno, pues mira, esto comenzó en la Facultad de Medicina y ya luego cuando tú empiezas a hacer tus pasantías, empiezas a tener la relación médico-paciente, te das cuenta cuál es esa afinidad que tienes, por ejemplo, esa tolerancia con los niños, y es cuando tú entonces te vas dando cuenta qué es con quién te, te identificas más, ¿no? Hay quien dice, no, yo no tolero los llantos de los niños, me ponen nervioso. No, nosotros quizás, no sé, esa sensibilidad que tienes para calmarlos, para llamarles la atención, no sé, yo siempre me di cuenta que tenía yo esa tolerancia, esa sensibilidad con los niños y las niñas, y igualmente lo que son todo lo relativo a sus enfermedades, ¿no? Acercarte.
siempre desde que empecé con mis pasantías, de hecho yo hasta cambiaba cuando me tocaba con adultos para cambiar. Hay quien no le gusta pasar por pediatría y yo cambiaba, ¿no? Entonces eso pues fue desde un inicio lo que me decidió por hacer pediatría. Pero déjame comentarte que yo tuve que dejar una maleta en la puerta de la facultad y ¿Por esa qué? fue la del ballet, porque Okay. yo soy maestra de ballet en Bellas Artes y di clases de ballet durante 8 años en la academia particular. Entonces también fue esa decisión. Eso no me lo sabía, doctora Gaby. Esa fue otra decisión que Ajá. tomé de dedicarme a la medicina y dejé el ballet. Wow. Entonces, después de esto, de ya saber que te gustan los niños, bueno, pues ¿dónde quieres entrar? Pues al Hospital Infantil de México, un lugar con pues unos valores y una disciplina y con los maestros que solo conocías en los libros y de repente son los con los que estás conviviendo, pues fue algo maravilloso. Y ya luego, pues de regreso a Mérida a trabajar, ¿no? Que además de que estuve dando clases de puericultura y todo, pues mi primer trabajo formal fue ser pediatra del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, acá en Mérida, Okay, me- ¿no? Entonces ahí fue el encuentro con un grupo de niños vulnerables, ¿verdad? Y fue cuando te vas enfrentando a esa realidad tan dolorosa que Sí. es el que maltraten a un niño, ¿no? Todas las modalidades de maltrato, y cuando los padres, que son los que les deben de brindar cariño, atención, cuidados, no se da. Entonces es ahí donde yo estuve ahí 8 años, no solo atendía a los niños de ahí, que eran 129 niños y yo solita. Y recuerdan la eh, cantidad de los pequeñitos, ¿eh? Sí, sí, eran 129, pero yo me di a la tarea entonces porque era inútil, no era posible que en la noche sabes que surgen cosas. Entonces yo hice un programa para que en la noche fueran las pasantes de enfermería a hacer guardias, de manera que hubiera personal capacitado porque solo había niñeras allá. Y entonces se ponían muy nerviosas cuando había una calentura y me llamaban, Ay, entonces fiebres. era tremendo, ¿no? Entonces ahí va surgiendo lo que es cómo íbamos a manejar ese lugar y de qué manera capacitar a las niñeras. Pronto tuve a las enfermeras pasantes que hacían las guardias y bueno, a mí eso me tranquilizaba porque si no, sábados, domingos, en la tarde, no podía yo nada. Y es ahí donde yo veo la necesidad porque encontré que los niños, adolescentes, pues tenían cambios y nadie los entendía, ¿no? Y entonces yo decido hacer medicina de adolescentes. Y en ese momento, doctor, entonces, todo el sufrimiento que vio en los pequeñitos de Caimede, todo esa necesidad que ellos tenían, porque sé que estuvo haciendo mucho trabajo por Caimede, capacitó a las chicas que los cuidaban, a los pequeñitos. Fue un gran trabajo que se hizo en Caimede, doctora. Pero en el momento que usted decide o transforma o anexa a su vida la atención a los adolescentes, ¿de dónde surge o por qué ese interés de abordar temas de habilidades para la vida para los adolescentes, doctora? Bueno, de repente, cuando yo termino y me cambio al Hospital Orana, a la división de pediatría, entonces me topo con una situación de que empiezo a ver que había muchas niñas, adolescentes embarazadas, ¿no? Y entonces, al ver esto, entonces empezamos nosotros a buscar un espacio donde darle esa atención y no tenía yo un consultorio y al no tener un consultorio, entonces empecé a meter otros proyectos
mejora de la calidad de la atención a la adolescente embarazada, donde tú hacías un estudio de investigación y te daban tu escritorio, tus cosas para formarlo. Pero yo no tenía consultorio, entonces hice otro estudio, otra investigación, entonces nos dieron recursos para hacer la estructura. Entonces hablamos con el director de en aquella época, nos dio el espacio y se hizo el consultorio, un módulo de atención integral En el para los Hospital Orán. hospital. Entonces, es un módulo que tiene para, para atención, trabajo social, psicología y atención médica, tu salita de espera. Realmente fue un logro tremendo ese, que pues nos permitió dar una mejora de la calidad de la atención a la adolescente embarazada. Y empezaron los cursos y talleres aprendiendo a ser mamás allí en el hospital a partir del 2002. No había el seguro popular. ¿No? Tomaban mis talleres y eran 4 talleres de 4 horas y cuando los tomaban, entonces tenían su parto gratuito porque eran chicas que no tenían dinero para su parto. Entonces les enseñábamos puericultura, lactancia materna, prevención de la violencia familiar, prevención del maltrato, y autoestima, porque todas llegaban con una autoestima totalmente. Sí. Y entonces ahí surgió todo este proyecto, dimos muchísimos talleres hasta que llegó el Seguro Popular. Cuando llegó el Seguro Popular ya no era como decirte, podían tener su parto a través del Seguro Popular, su parto gratuito. Sí, sí. Y entonces poco a poco, pues se fueron desajenando de enviarlas y luego como el hospital pasó a ser de segundo nivel, se quitó la atención prenatal y entonces cambiamos otra vez y entonces empezó a crecer lo que es la atención al adolescente. Entonces, la atención a adolescentes, empezamos a dar interconsultas por los intentos de suicidio, empezamos a hablar, los talleres de verano comenzaron desde el 2002 y fueron 18 años ininterrumpidos de los talleres de verano. Los talleres de verano eran famosos, empezamos con... Y no tenían costo, doctora, los talleres, obviamente. Gratuitos totalmente. Nosotros invitábamos a todas las secundarias del estado. Entonces, de todas las secundarias nos mandaban grupos, llegamos a tener 70, 80. Y era una semana. Después lo dividimos a la mitad, se volvieron 4 días porque se necesitaba muchísimo personal. Y muy chistoso porque cuando terminan los 4 días quieren seguir. Es algo muy hermoso que estuvimos trabajando. El último fue en el 2019. Ok. El de verano. Antes de la pandemia. Bueno. Así es. Y lo importante aquí de los talleres de responsabilidad sexual e integración social es cómo darles esa información de la sexualidad, pero además se lo mezclas con otros temas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de las habilidades para la vida, para que tú puedas ir por la vida y que se te vayan abriendo los caminos. ¿Qué cosas tienes que tener? Pues primero tienes que tener una autoestima saludable, fuerte. Tienes que tener también una capacidad de comunicación, ¿no? Comunicación asertiva. No puedes ser una persona agresiva o ser una persona que no se comunica. Entonces, eran estas habilidades más, porque además la comunicación asertiva es muy importante a la hora de negociar el uso de anticonceptivos. Claro. Una chica y un chico que no se comunican bien, entonces, ¿cómo van a llegar a acuerdos para la cuestión del anticoncepción? Y empezamos a trabajar igual
el uso de lo que es anticonceptivos o lo que es responsabilidad sexual, porque manejamos mucho también lo que es abstinencia, que tiene que ver con el respeto de la integridad sexual de la otra persona. Un enfoque de género, ¿y qué quiere decir? Que tienen igual responsabilidad el varón y la mujer. No que cuando dan lo que son la, la capacitación para uso de anticonceptivos o para sexualidad, solo llaman a las niñas, como si ellas fueran las únicas responsables. Entonces, estuvimos haciendo todo esto. Un gran trabajo, doctora, y yo creo que en base a todos los años que ha dedicado su vida a los adolescentes, ¿ha visto alguna transformación en la cultura, no sé, en los valores, en la forma de aprendizaje de los jóvenes? ¿Qué ha notado? Sí, por supuesto. Nosotros cada vez que hacíamos los talleres teníamos que ponernos a la moda, pues, ¿no? Pues lo primero que vimos de cambio es el hecho de las nuevas tecnologías, ¿no? De que tengan a la mano una computadora, que es el teléfono. Entonces, ¿cómo luchar contra esto? ¿Cómo empezar a ver lo bueno y lo malo, ¿no? Porque no todo es malo, pero hay muchas cosas riesgosas y peligrosas. Y en estos talleres era un aprendizaje mutuo porque tú te dabas cuenta de lo que están sufriendo los chicos. Mucha soledad, de historias de aquellas de que yo llego a mi casa y no hay nadie, no tengo hambre y que yo me voy pues me pasa a buscar el novio y yo me voy. ¿No? Entonces, como que ahí también nosotros vimos la necesidad de que también hay que dar lo importante que es la escuela para padres, ¿verdad? Para que sepan los papás que no es solamente darles una seguridad económica, sino ellos están ávidos de tener con quién conversar, cómo hablar, y eso sí lo vimos que hay mucha soledad y también hay mucha permisividad, ¿no? Este, y los mensajes, pues teníamos que meternos igual en sus ondas. En una ocasión hicimos un concurso sobre, hicimos como el hip hop, entonces ellos creaban canciones con mensajes positivos. Quiere decir que si tú los encausas, aunque veas que haya cierta resistencia, si tú les muestras atención, ellos están en la mejor disposición de escuchar. La cuestión es estar dándoles atención. Y el Era tiempo, una de las, doctora, que es clave, ¿no? sí, sí, y era una de las cosas que yo tenía, que muchas veces decían cuando iban a consultar, que este chico no habla. ¿Por qué le digo que es mudo? No, que no quiere hablar con nadie. Pero yo ya le dije, decía la trabajadora social, con la doctora Gaby va a hablar. Y efectivamente, ¿no? Una buena entrevista, esa confianza, la confidencialidad, ¿no? Yo les ofrezco mucha confidencialidad y se los explico a los papás, ¿verdad? Que es muy importante. Claro, la confidencialidad se rompe cuando ellos están en peligro, cuando su salud está en peligro, algo que me digan que en la cual su salud está en peligro, pues la confidencialidad se rompe. Entonces, yo creo que no estamos en una juventud perdida, sino es rescatable siempre y cuando nos acerquemos a ellos, hablemos con ellos. Y como yo le decía a los padres, los valores, la crianza compartida de papá y mamá. No es mamá, sabes que tú educa a tus hijos, eso ya no. Tu papá, ¿qué quieres aportarle a tus hijos? Desafortunadamente, ¿qué es lo que está ocurriendo en los hogares? La violencia familiar.
Ese es un tema el cual vamos a platicar, doctora, en otra ocasión. Vamos a llevarles a todos ustedes este tipo de temas de los adolescentes, que son temas bien importantes y que bueno, que es una parte de ayuda que nos da la doctora Gaby Bastarrachea, y pues la vamos a tomar y la vamos a brindar a todos ustedes. Doctora, quiero agradecerle muchísimo por haberme permitido tener unos minutitos con usted, por platicar, pues, dónde surge el amor a su carrera, el amor, ese interés que tiene hacia sus pacientes y pues tantos años de vida que dio, y pues felicidades por este premio tan merecido, el premio Federico Gómez de Provincia 2020, que es el hospital, uno de los el hospital infantil, doctora, donde pues es reconocido en los mejores médicos. Así es que muchísimas gracias, doctora Gaby, la quiero con todo mi corazón y muchas felicidades. Muchísimas gracias y muchos saludos a todos, a los papás, mamás y adolescentes. La quiero. Besito, doctora. A usted muchísimas gracias. Hoy conocimos a la doctora Gaby Bastarrachea Sosa, especialista en pediatría y en medicina de adolescentes. Que tengan ustedes un excelente día. Buenas noches.